Muy buenas tardes a todos. Fijaros, hoy os traigo una nueva píldora de estudio y en este caso, pues, seguimos con Unión Europea. Os quiero hacer saber que, bueno, antes de comenzar con esta píldora de estudio, tenéis en nuestro canal de YouTube a vuestra disposición una masterclass muy buena que trata sobre aspectos fundamentales de todo lo relacionado con la Unión Europea de cara a una oposición. Bien, ¿en qué nos vamos a centrar en esta píldora de estudio? Bien, pues nos vamos a centrar en un punto que sé, que me consta, que os cuesta muchísimo trabajo entender y trabajar, ¿vale? Es relativo al nombramiento de la Comisión Europea. Todos sabemos que cuando estamos estudiando las distintas instituciones de la Unión Europea, en ese artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea, pues una de esas 7 instituciones es la Comisión Europea. Bien, pues cuando nos adentramos en el estudio de esta, uno de los puntos fundamentales está centrado en el artículo 17.7 del Tratado de la Unión Europea, en el cual se nos describe cuál es el procedimiento a seguir en el nombramiento de la Comisión Europea. Y a diferencia de lo que encontramos para otras instituciones o para otros órganos de la Unión, en este caso, pues recomiendo que el estudio de este apartado, de ese artículo en concreto, pues se haga de una forma estructurada, concretamente en 3 puntos distintos. Y ahora vais a entender muy bien por qué. Si seguimos ese estudio estructurado en esos 3 puntos, veréis cómo al final, cuando nos encontramos una hipotética pregunta de examen oficial sobre el nombramiento de la comisión, vamos a entender que vamos a pensar si me están pidiendo dar respuesta a al primer punto que vamos a ver hoy, al segundo o al tercero, ¿vale? Venga, pues comenzamos con el primero de ellos. En primer lugar, ese artículo 17.7 del Tratado de la Unión Europea nos viene a decir, pues, cómo se lleva a cabo la elección del presidente de la comisión, ¿vale? Ese presidente de la comisión actualmente, recordar, Ursula von der Leyen, está ejerciendo sus funciones como presidenta de la comisión. ¿Y cómo fue elegida? Bien, pues vamos al primer apartado. En primer lugar, nos tenemos que preguntar quién propone al candidato a la presidencia de la comisión. El candidato a la presidencia de la Comisión es propuesto por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, ¿vale? Otra cosa muy distinta es que ese candidato que ha sido propuesto por el Consejo Europeo, que no por el Consejo, es elegido posteriormente ¿por quién? Es elegido por el Parlamento Europeo. Cristina, ¿por qué mayoría? Por mayoría de los miembros que lo componen. Cuando estamos hablando de mayoría de los miembros que lo componen, os aconsejo, os recomiendo que nos quedemos con esos términos, pero podemos llegar a entender que esa es la similitud con la mayoría absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién propone? Propone el Consejo Europeo por mayoría cualificada y posteriormente elige el Parlamento por mayoría de los miembros que lo componen. Primer punto, entendido, ¿verdad? Pues vamos a por el segundo. Una vez que ya se ha elegido al presidente de la Comisión Europea, vamos a elaborar una lista del resto de comisarios que se van a proponer para el nombramiento de la comisión. Esa lista del resto de comisarios es elaborada por el Consejo. Ahora no estamos hablando del Consejo Europeo, ahora estamos hablando del Consejo, de común acuerdo con el presidente que se acaba de elegir. Quiero que os fijáis en esta primera fila de esta tabla, donde se dice que el Consejo adoptará la lista de las demás personalidades que se proponen nombrar. Ahí no me están diciendo que se nombran, ¿vale? ¿Qué se proponen nombrar? Porque veremos posteriormente en el punto siguiente quién nombra, ¿vale? Aquí el papel que tiene el Consejo es elaborar esa lista de las demás personalidades que van a ser propuestas para su nombramiento, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos al siguiente apartado. El tercer punto nos viene a, pues de alguna manera, destacar cómo se lleva a cabo el nombramiento al completo del Colegio de Comisarios. Hablamos del Colegio de Comisarios con todos y cada uno de los comisarios que forman parte de la Comisión Europea, ¿vale? Entonces, finalmente, y digo finalmente porque fijaros, estamos en este punto 3, ¿quién nombra a la comisión al completo? Cuidarme cada uno de los puntos. ¿Quién? La nombra el Consejo Europeo por mayoría cualificada. Fijaros que paso previo a ese nombramiento del Colegio de Comisarios, tanto el presidente como los demás miembros de la comisión, como el alto representante, pues se someten, en este caso, colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento. Una vez que se obtiene esa aprobación del Parlamento, el Colegio de Comisarios al completo es nombrado por el Consejo Europeo
por mayoría cualificada. Por tanto, vistos estos tres pasos, quiero que distingamos en cualquier momento, cuando nos pongamos ante una pregunta de un test sobre esta materia, pensar, ¿qué me están preguntando? ¿Por el punto 1, por el punto 2, por el punto 3? ¿Vale? Punto 1, ¿quién propone al candidato a la presidencia? Consejo Europeo. ¿Quién elige a ese candidato? El Parlamento. Recordad por qué mayoría. Y ahora nos vamos al segundo punto. En ese segundo punto hemos dicho que se elabora, se adopta la lista del resto de comisarios. ¿Quién la hace? Lo hace el Consejo de común acuerdo con el presidente que se acaba de elegir. Y finalmente todos al completo son nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. Por tanto, si queremos hacer una reflexión en cuanto a cuáles son las distintas instituciones que forman parte o que tienen alguna función dentro del nombramiento de la comisión, tenemos el Consejo Europeo, tenemos el Parlamento y tenemos el Consejo, ¿vale? Bien, pues antes de terminar, me gustaría destacar algo importante, porque sé que nos cuesta mucho trabajo situarlo. ¿Sabemos quién es el alto representante? A día de hoy, Josep Borrell, catalán. El alto representante, cuando nosotros estamos estudiando Unión Europea, pues lo situamos, lo vemos en distintas instituciones, ¿verdad? Pero hay que saber realmente dónde lo vamos a situar en cada momento. ¿De quién forma parte realmente el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política? ¿De quién? Forma parte de la Comisión Europea, ya que es uno de sus vicepresidentes. ¿Quién nombra al alto representante? El alto representante es nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, ¿vale? Con la aprobación del presidente de la Comisión. Entonces, ¿por qué pongo ahí esos tres distintos escenarios? Porque cuando estamos estudiando Unión Europea, vemos cómo el alto representante participa en los trabajos del Consejo Europeo, pero no forma parte de este. Y además recordamos, en referencia al punto segundo, que en este caso el alto representante asume la presidencia de una de las 10 formaciones del Consejo, concretamente el Consejo de Asuntos Exteriores, en la excepción a la regla en esa presidencia. ¿Bien? ¿Todo de acuerdo? Pues perfecto. Cualquier dudita, cualquier comentario que necesitéis, pues lo dejáis a través de los comentarios y espero que este vídeo, que esta píldora de estudio relacionada con el nombramiento de la comisión os sea de ayuda. Muchísimas gracias a todos.